Bien, ya estamos de vuelta. Compartimos con Luis Reyes Santos, economista, dirigente político, PLD, pero sobre todo un eficiente y pasado director general de presupuesto, quien hizo una función ahí bastante explícita. Buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes, con el público que sigue este programa. Buen día, don Luis, bienvenido. Mire, Gracias. Siempre iniciamos con usted un panorama de la economía, un panorama de la economía en términos generales. Esta vez abarcará un poco el plano internacional que tanta incidencia tiene en el país. ¿Cómo ve usted los números a propósito de que ahora le toca al presidente de la República rendir cuentas? Por cierto, pienso que el presidente de la República va a rendir cuentas en uno de los momentos menos favorables desde el punto de vista económico que ha vivido el país en décadas. La desaceleración de la economía dominicana el pasado año y la perspectiva de muy corto plazo, lo que se ve en lo que va de año, apuntan a una situación donde uno no observa ninguna evidencia de que la economía dominicana tienda a revertir, por lo menos en los primeros meses del año, la situación que se observó durante gran parte del pasado año, sobre todo los últimos 6 meses. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa los datos, por ejemplo, de la cartera de préstamo del sistema financiero, se observa que prácticamente al 13 de febrero, el incremento de la cartera respecto a diciembre era cercano a cero. Sabemos que el primer trimestre del año tradicionalmente es el mes donde hay menos dinamismo económico, pero en este caso llama la atención que indicadores como ese están estancados. Pero cuando uno revisa la ejecución del presupuesto, los primeros 45 días del año también, lo que se observa es que de los ingresos recaudados por el gobierno, 55.000 millones, aproximadamente un tercio de los ingresos recaudados se destinaron al pago de los intereses de la deuda. Entonces, en parte, eso explica que la ejecución de la inversión pública sea de apenas alrededor de 5% en los primeros 45 días del año. Entonces, si usted tiene una situación donde la cartera de préstamos, particularmente los préstamos destinados al consumo, prácticamente no crecen, están estancados y el gasto público, particularmente la inversión, básicamente se concentró en el pago de los intereses de la deuda, que no tiene ningún impacto en términos de la economía local. Entonces, desde el punto de vista del crecimiento, uno tendría expectativas muy bajas, pero además la economía cerró con ciertas presiones en términos inflacionarios, particularmente lo que tenía que ver con el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces, han desaparecido esas presiones. Estamos a la espera de que el Banco Central publique los resultados, que usualmente lo hace alrededor del día 15 de cada mes, de lo que fue la inflación del mes pasado, perdón. Sí, el mes pasado de enero. Del mes pasado, el mes de enero, y todavía no sabemos cómo han evolucionado, cómo va evolucionando la dinámica de los precios internos. Ahora, don Luis, discúlpeme, usted fue director de presupuesto y me quiero quedar en la parte relativa a la ejecución presupuestaria. Es normal que el primer trimestre de todos los años, y sobre todo la primera mitad de ese trimestre, haya una ralentización del crecimiento económico, sobre todo de la activación del gobierno en la economía. Entre otras cosas, en el pago de intereses de la deuda, usted sabe que los primeros meses del año suelen ser meses donde hay mucho pago de interés de deuda porque suelen venir muchos vencimientos de bonos que se emiten a principios de año, de deuda pública dominicana. Todos los principios de año se emite deuda y luego se revisa más adelante. Entonces, hay muchos bonos que se vencen entre enero, febrero y marzo. No es normal, y si estoy equivocado usted me corrige, no es normal que todos los primeros meses de los años esa ejecución presupuestaria se parezca a la de este año en cuanto al porcentaje de compromiso de deuda que hay que disponer desde el Estado. Sí,
en la parte de lo que es el servicio de la deuda. Correcto, a eso me servicio refiero. de la deuda. Pero esto es el pago solamente de los intereses de la deuda. En el trimestre sí. En el trimestre normalmente hay pagos que caen ¿Y en cuál es la marzo, diferencia entre el en servicio abril, y los intereses de la deuda? que el servicio de la deuda incluye la amortización, la parte de la amortización, y eso no entra dentro de la parte del gasto. Eso no afecta. Lo que afecta el gasto del gobierno es solamente los intereses. Ahí se Entonces, amortiza cuando se coloca. ahora, le genera presión desde el punto de vista de la liquidez al gobierno porque tiene que buscar los recursos Pero es para normal. amortizar la deuda. Eso es normal, eso es normal. Lo que llama la atención es la proporción del pago de los intereses respecto al total de los ingresos del gobierno. Que usted tenga que destinar el 33%, lo que refleja, porque eso no se va a mantener en el año. Estamos hablando de una situación puntual. Lo destaco porque va a afectar a corto plazo el gasto del gobierno en el primer trimestre y ya eso Y le apunta. repito, no es normal que los primeros trimestres suelen ser bajos. O sea, yo recuerdo, los primeros trimestres siempre andan por el 2-3%. Cuando acabamos creciendo 5 y 6%, primer trimestre del año crecíamos 2 y 3%. El tema es que precisamente la pregunta que uno se hace es, si yo tengo pocas posibilidades de crecimiento, ni siquiera de 2% en enero y febrero, porque los indicadores no apuntan en esa dirección, en marzo, que era lo que quiero destacar, el crecimiento del IMAE en marzo del año 2025 fue de 5.4%. Y eso hace pensar que si yo no supero ese crecimiento, entonces yo voy a tener un crecimiento también bajo durante el primer trimestre del año. Y hacia allá es donde quiero enfocar el comentario. O sea, lo que estamos viendo es que esa inercia que traía la economía durante los últimos meses del año se va a mantener durante los primeros 3 trimestres del año en un entorno internacional que por lo menos no podemos decir si va a ser más favorable o menos favorable en este momento, excepto por el tema de la FED, que podemos comentarlo posteriormente, pero que sí despierta una serie de preocupaciones si nosotros, esa situación que se presenta sobre todo de un potencial conflicto en el Medio Oriente, va a generar aumento en los precios internacionales del petróleo y puede generar presiones inflacionarias y agravar la situación que ya nosotros estamos enfrentando. Nosotros no enfrentamos como economía una situación cómoda, estamos enfrentando desafíos importantes, sobre todo para relanzar el crecimiento. No tenemos los mecanismos y si esa situación se cumple, esa perspectiva que estamos viendo ahí en el Medio Oriente, entonces tendríamos mayores dificultades para nosotros poder relanzar la economía. Digamos, visto el año pasado, ¿verdad? Y es lo que, digamos, le coloqué sobre la mesa sobre la visión o la proyección a ajustar, a mejorar para crecer en los términos que el gobierno espera, un 4% la proyección del fondo. Perdón, del Banco Central, el Fondo proyecta un poquito más, Banco Mundial también, CEPAL menos, bueno, el Banco Central dijo 4%. El año pasado crecimos 2.2, algunos gente dice 1.8, bien, ahí vamos, 2%. Pero el entorno internacional no nos afectó. Turismo, crecimos, generamos divisa, remesa, igual, exportaciones extranjeras directas y zona franca, crecimos, inversión extranjera directa, números récord. O sea, el entorno internacional no fue el problema. Fue internamente. Entonces, ¿cuáles factores internos deben mejorar desde el punto de vista de lo que fuera, ¿verdad? Incentivo a sectores, participación del Estado, inversión pública. ¿Cuáles son los elementos que están en manos del gobierno que deberían aplicarse para no replicar el bajo crecimiento del año pasado? Una de las cosas que más llama la atención es la falta de iniciativa del gobierno para darle respuesta a esa pregunta que tú haces. Lo primero es el diagnóstico, entender bien qué es lo que está causando esa desaceleración del crecimiento de la economía dominicana. Y la primera pregunta que surge, ¿es esto un problema coyuntural o hay problemas estructurales? Y ¿cuál es la respuesta que sigue? Yo voy a dar la mía, sí. Porque hay un debate entre diversos economistas, incluso que publican en los medios de comunicación, y otros que, aunque no publican en los medios de comunicación, participan activamente en ese debate. Actualmente, yo tenía años que no veía un debate, digamos, no solamente por lo respetuoso, sino por lo profundo, sobre el tema del crecimiento. Entonces, para mí, la economía dominicana está siendo afectada por problemas de naturaleza coyuntural y problemas de naturaleza estructural. Creo que en este momento el consumo
de las familias, el consumo privado está dando muestra de fatiga. El consumo privado se aceleró en el año 2022, 23 y 24, creció en promedio 18%, muy por encima de la economía, de lo que creció la economía dominicana en términos nominales. Para que tengamos una idea, la economía dominicana, el PIB per cápita ha crecido alrededor de 55%, 60%, en el 2025 respecto al año 2019. El crecimiento del consumo privado creció 120% en ese periodo. Entonces, entre esa situación de el incremento en el consumo privado y las altas tasas de interés, el efecto volumen y el impacto del precio del endeudamiento, costos del endeudamiento, eso creo que ha dejado lastrado una parte importante de las familias dominicanas que hoy día no pueden mantener ese ritmo de endeudamiento que se verificó durante esos años. Y eso ha ralentizado el consumo y obviamente se está reflejando en el crecimiento. Yo creo que es un problema coyuntural. No creo que eso sea una situación que vaya a afectar, digamos, durante años la economía dominicana. Las expectativas para este año son que las tasas deben reducirse sustancialmente. De hecho, el Banco Central publica hoy un informe donde refleja que ya hay reducciones relativamente importantes en los últimos meses. Ahí hay cosas que hay que ver, porque eso es la visión del Banco Central, que es una visión por ciento equivocada, porque desde el punto de vista de lo que yo estoy planteando, tiene que ver eso, el impacto neto que tiene en las familias. Recuerda que las familias también son depositantes en el sistema y que reciben intereses por ese concepto. Entonces, son deudores, pero al mismo tiempo ellos también reciben ingresos provenientes del sistema financiero. Hay que ver el efecto neto. ¿Y qué ha pasado? ¿Y que ese efecto no se vería en este año 26? No, el problema es el siguiente, el problema es que usted tiene la tasa de interés activa que se ha quedado colgada en niveles de 12, 13% promedio y la tasa de interés pasiva ha caído a niveles de 5 o 6%, hay 600, 700 puntos base. Entonces, si usted tiene 600, 700 puntos base, usted lo está haciendo contra esa misma familia que están endeudadas. Entonces, el efecto neto es doble. Y usted, en esa condición, va a ser más difícil que usted pueda relanzar el consumo. Pero el sistema financiero siempre ha operado así, ¿eh? Por el tema del riesgo de la devaluación. No. Siempre se ha justificado eso para mantener esos márgenes. Yo no estoy cuestionando si el sistema financiero lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. No, es una práctica. Yo no estoy haciendo juicio de valor sobre eso. Yo lo que estoy explicando es que desde el punto de vista del relanzamiento de la economía tenemos un problema, porque eso afecta el ingreso disponible de las familias. Y entonces, si tenemos una situación como esa y al mismo tiempo la inversión el año pasado cayó, que es posible que con las bajas tasas de interés, una cosa sobre las tasas de interés, el efecto de la baja tasa de interés, uno lo ve de manera diferida en la política monetaria, no se ve de inmediato. Entonces, uno puede tardar meses para comenzar, para ver el efecto completo de la disminución de las tasas de interés, de manera que podríamos llegar todavía al mes de junio, más aún en una situación en la que el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos va a mantener las tasas de interés, sobre todo en presencia del potencial conflicto que puede darse en el Medio Oriente, que puede aumentar los precios internacionales del petróleo y generar presiones inflacionarias. Si eso se da, podría haber incluso una revisión al alza de las tasas y que eso también termina afectando o limitando la capacidad que tiene el Banco Central para poder ajustar a la baja como es su deseo. O sea, todas estas cosas están sobre la mesa y uno no puede decir, no es que yo digo que lo que estoy planteando es absolutamente cierto. Yo estoy poniendo sobre la mesa situaciones que hay que considerar a la hora de diseñar política. De riesgo potencial. De riesgo potenciales. Ahora mismo, y esto le coloco para que nos dé una explicación de qué está pasando y hasta qué punto esto es manejable en el tiempo o perdurable en el tiempo. Los últimos años, meses, los precios del crudo han estado bajos, 60, poco más, poco menos el barril de W Texas. Y está pasando que el peso dominicano se está apreciando con relación al dólar. De hecho, ayer se cerraron operaciones, el Banco Central lo tiene a menos de 92, a menos de 62 para la venta. ¿A qué se debe eso y qué reflejo tiene eso en la economía? Miren, dos cosas. Lo que uno aprecia es que el Banco Central mantuvo
mucha actividad en el mercado cambiario. Uno lo ve por las pérdidas de reservas internacionales, pero también es posible, el tema es la durabilidad, la permanencia de esos capitales. Puede ser que estén ingresando capitales y que esos capitales, habría que ver el tipo de capital, si es capital de inversión extranjera, si es capital de cartera de inversión en instrumentos financieros locales. Entonces, uno todavía no tiene la información, Las dos cosas están funcionando. El tema de eso es que no hay ninguna garantía que los capitales, por ejemplo, las inversiones de cartera se mantengan. La tasa de interés del bono a 10 años en Estados Unidos está a 4.50 y cuando usted le suma... Bajando, viene bajando. Pero el tema es que con la debilidad, con la pérdida de valor del dólar, todos sabemos que eso va a incrementar. Pero hay una situación, solo diferenciales de tasa de inflación lo que preocupan. En Estados Unidos la inflación medida en términos interanual alcanzó 2.5, 2.6%. Nosotros casi la duplicamos. Ese diferencial de tasa de inflación, nosotros deberíamos de corregirla con una depreciación para mantener la competitividad. Si nosotros permitimos que el peso se aprecie, entonces nosotros estamos haciendo lo contrario para eso. Ahí era mi pregunta, porque el Banco Central ahora mismo, en los últimos meses, no ha tomado decisiones de política monetaria que vayan en la dirección de apreciar el peso. Es que debió de tomarla. Yo le voy a decir a usted lo siguiente. O sea, pero para depreciarlo, no para apreciarlo. No, para estabilizarlo. Ni siquiera para depreciarlo, no tenía, porque podría ser. Lo correcto fuera que presionara en la dirección de depreciarlo, pero usted puede depreciarlo no de golpe. Usted podría distribuir eso en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo le digo a ustedes, al público que sigue este programa, si nosotros en el año diciembre del año 2020, el tipo de cambio estaba en 59 por 1, ¿cuánto ha sido el diferencial de inflación de la economía dominicana respecto a la economía de los Estados Unidos? Eso, cuando usted lo mide, lleva el tipo de cambio medido a finales del año pasado a 63.50, más o menos 64. ¿Por qué el afán de llevar el tipo de cambio a 58, 59, a 60? Si sabemos que debíamos de tener un tipo de cambio para mantener la competitividad de ese orden de 63, pero 64. Ahora no ha hecho nada. Pero el problema es el mercado internacional. El dólar está depreciando fuera. En el mundo, el dólar está depreciando. Y ha provocado incluso una caída en los bonos del Tesoro, sin que la Fed opere en nada. Perdón, yo le voy a decir esto. Si usted tiene una situación, por ejemplo, donde las zonas francas, todos sabemos que están siendo impactadas por el tema del arancel del 10%. Y eso lo está afectando. Y además de eso, usted le aprecia el tipo de cambio 2 o 3%. ¿Cómo usted piensa que va a ser qué le va a pasar a ese sector? Eso es lo que la autoridad tiene que pensar, porque el problema, no me digan después que tienen flujos que son positivos, que coyunturalmente pueden serlo. Lo que importa es la política de mediano plazo, de largo plazo. Nosotros no hacemos nada con tener tipo de cambio ahora que se apreció 50, 100 puntos, cuando sabemos que eso no solamente que no es sostenible, sino que no es la política correcta, porque lo correcto para el Banco Central sería defender un tipo de cambio razonable y que sea estable. Ese problema de los zigzag en el tipo de cambio, eso es lo que conduce a introducir más incertidumbre y más dificultad en el manejo de los planes de negocio de las empresas. Entonces eso no tiene sentido. En esa discusión que usted señala, que yo lo comparto con usted, ha sido muy rica y muy profunda en la discusión de la economía, de las cosas que varios analistas criticaron era que el año pasado el Banco Central no fue estable en cuanto a la política monetaria sobre el tipo de cambio, que se manejó zigzagueando. Eso generó incertidumbre y posiblemente formó parte del tema que provocó la ralentización de la economía. Pero yo le repito, ahora el Banco Central no ha hecho nada. Está dejando lo que muchos pidieron, que el mercado operara libremente. Y entonces, ahora que opera libremente, también se va a criticar eso. Es que, perdóneme, es que sí, claro, porque el impacto negativo de usted no operar, no hacer nada tampoco es una política. No hacer nada es una política también. No, porque claro, se le pidió a los que dejara que el mercado opere. No, es que el problema es que por el mercado usted tiene que dejarlo que opere, porque ese es su papel como órgano regulador. Siempre y cuando esas condiciones le sean favorables a la economía. Es que eso no le es favorable a la economía. Eso no hay forma de cómo defenderlo desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista de orientación, ese tipo de cambio que anda al 62, 63 y ha tenido a la baja, pero por lo menos no
no se ha visto esa subida. ¿Usted estima cuál debería ser la proyección ideal para esos Es planteamientos que usted está eso se haciendo? mide, eso es una cosa, yo meto elemental Sí. para cualquier economista, eso se mide. Se supone que frente a nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos, enfrentando un arancel de un 10%, deberíamos mantener un tipo de cambio cercano que se corrija por los diferenciales de inflación entre la economía dominicana y los Estados Unidos. Si el diferencial de inflación fue 2.5%, el tipo de cambio debería de corregirse más o menos en esa magnitud. Tampoco eso no es una cinta de medir, pero más o menos en esa magnitud, y usted va censando el mercado y usted ve cómo reacciona el mercado a esa situación. Déjeme decirle algo, yo creo que se necesitaba que el Banco Central interviniera menos porque le había costado muchas reservas internacionales en el pasado. Pero no, yo no soy de la persona que creo que en un mercado con las imperfecciones que tiene el mercado cambiario dominicano, el Banco Central también deba ausentarse completamente. Yo creo que el banco, dentro de un rango que permita mantener la estabilidad, mandar señales claras, debería de tener ciertos niveles de intervención. Obviamente lo que yo no comparto es que el banco permita una apreciación del 63, 64 por 1 al 59, pero tampoco que se mueva en la otra dirección. O sea, podemos manejarnos en rango más o menos en una banda de 63, 64, si ese es el tipo de cambio que nosotros determinamos. Y yo creo que hacia allá deberíamos de ir. Pero quiero completar la pregunta que me hacía al inicio sobre el tema de qué hacer con el tema para enfrentar el crecimiento. La dificultad, la otra, perdóname, causa eficiente, y yo creo que hay un consenso, son los bajos niveles de inversión pública. La inversión pública puede ser baja, pero se convierte en un atractor importante de la inversión privada. Y entonces la inversión privada es fundamental para incrementar la capacidad productiva y para mejorar la productividad a largo plazo. La inversión en obras de infraestructura para mejorar la capacidad del aparato productivo sigue siendo fundamental para impulsar el crecimiento a largo plazo, sobre todo, a corto, a mediano y a largo plazo. Yo hablaba más del tema del consumo en lo que tenía que ver con el corto plazo. Y ahí tenemos dificultad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. Muchas gracias. A la orden. Don Luis Reyes Santo, economista, y interesante conversación alrededor de este tema que nos interesa a todos, como es el tema de la economía en la República Dominicana. Gracias por su atención. Termina la jornada de hoy. Ustedes saben que mañana, viernes, llega el programa esperado que ustedes disfrutan, gozan. Nos vemos mañana, grande mañana. Hasta mañana.